Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y el día de hoy vamos a ver el tema de sucesiones numéricas de matemáticas para quinto grado de primaria. Voy a mostrarles la presentación que preparé para poder ver el tema. Bien, iniciamos. El propósito de esta lección es que identifiquemos la regularidad de sucesiones con números, incluyendo dentro de estos fracciones o números fraccionarios, que tengan una progresión aritmética para encontrar términos faltantes o para continuar una sucesión. Primero que nada, tenemos que dejar en claro y entender qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenados por un patrón, el cual muestra cómo calcular el número o figura que sigue o que falta. Usualmente conocemos a las sucesiones también como series. Usualmente las series acostumbran a ponerse con números, pero también puede haber series o sucesiones con figuras. Nosotros ya hemos trabajado en grados anteriores con series y con sucesiones numéricas. Nuevamente lo retomamos en quinto grado, solamente que ahora le agregamos series con fracciones. Muy bien. Otro concepto que es importante aclarar es la palabra patrón. ¿Qué es un patrón? Un patrón básicamente es aquel elemento o aquella parte o aquel número o aquella figura que se repite en todos los términos de la serie. Eso es un patrón. De esa manera, si nosotros identificamos cuál es el patrón de una serie, vamos a poder saber cuál es el número que falta o cuál es el número que sigue. Viene aquí un ejemplo, como podemos notar. Viene aquí varios números fraccionarios y nos aparecen la serie. En este caso en fracciones podemos ver 2 quintos, después le sigue 4 quintos, después le siguen 6 quintos. Vemos aquí arriba las figuras como vienen coloreadas. Si de alguna manera nos quitaran el 6 quintos y la instrucción dijera, completa la siguiente serie y observamos estas dos series, el 6 quintos no está, recordemos, ¿cómo sabríamos nosotros cuál es el número que le sigue? Vamos a verlo a continuación. Primero que nada, tenemos que tener en mente que para resolver una sucesión, ya sea de números o de figuras, debemos de seguir estos tres sencillos pasos. El número uno es observar la sucesión. Observar implica analizar, implica saber qué tienen en común los números, implica saber si la serie va creciendo, es decir, se le va sumando, o si va decreciendo, es decir, se le va restando. O incluso puede ir multiplicando o dividiendo en dado caso, ¿verdad? Tenemos que observar. El segundo paso para resolver una sucesión numérica es identificar el patrón, es decir, la cosa, el número que tienen en común todas las series. Finalmente, el último paso sería completar la sucesión siguiendo el patrón. Veamos un ejemplo muy sencillo. Es una sucesión numérica. Dice la instrucción. Encuentra el término que falta en la siguiente sucesión. Vamos a observar la sucesión numérica o la serie que muy probablemente tú la estás observando y evidentemente es muy fácil y seguramente ya mentalmente calculaste o supiste cuáles son los términos que faltan. La serie comienza con el número 4, después se brinca el 8, 12, se brinca 1, después el 20, espacio, 28, 20. Seguramente tú ya averiguaste que en nuestra serie el número que falta o el patrón que tiene en común es el número 4, ¿verdad? Si seguimos los pasos que te mostré en la diapositiva anterior, el primer paso que yo hice fue observar. Vi que la serie va incrementándose. Se le van cambiando los números de menor a mayor. Podemos ver, empieza en el 4 y acá ya va en el 28, ¿verdad? Nuestro patrón, seguramente identificaste que el patrón es que la serie avance en forma ascendente de 4 en 4. Es decir, a cada término se le van a sumar 4 más. Tenemos de la siguiente manera. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12.
12 más 4, 16. 16 más 4, 20. 20 más 4, 24. 28 más 4, 32. Es un ejemplo bien sencillo de cómo podemos nosotros identificar el patrón de la serie. Aquí yo te voy a dar un tip o un consejo para identificarlo en cualquier serie. En este caso, pues como nosotros ya no sabemos la tabla del 4, pues es bien fácil identificarla, mentalmente lo podemos saber, pero nos vamos a presentar con problemas que no nos sabemos esa serie y pues se nos puede dificultar. Una manera muy sencilla de saber cuál es el patrón en común que tiene la serie es encontrar dos números que se encuentren seguidos uno del otro. Es decir, por ejemplo, aquí en el número 4 inmediatamente le sigue un 8. Una clave para encontrar el patrón sería restar el número mayor menos el número antecesor, en este caso en la sucesión, que es el 4. Entonces, si nosotros restamos 8 menos 4, me va a dar 4. 4 es el patrón y ya sabiendo el patrón, yo voy a poder sacar cuál es el número que le sigue, ¿verdad? Yo me voy a ir fijando en la serie si necesito restar o si necesito sumar o si necesito multiplicar, en dado caso que se requiera, ¿verdad? Nunca de los nunca podemos decir, ay, aquí por ejemplo está el 20 espacio y el 28. Voy a restar 28 menos 20, eso no se puede. ¿Por qué? Porque no están seguidos los números. Hay un espacio. Eso no es una buena estrategia para encontrar el patrón. Tómalo en cuenta. Veamos otro ejemplo. Dice la actividad. Representa las siguientes figuras que siguen en las sucesiones. Escribe las fracciones correspondientes. En este caso es un ejercicio que ya trabajamos, que seguramente ya corregiste. Y en el ejercicio original, pues evidentemente no aparecían estas fracciones, ¿verdad? Solamente aparecían las figuras. Tenemos que recordar que tenemos una figura, en este caso es un hexágono, en donde se encuentran pues coloreadas ciertas partes del hexágono. Nuestra labor consistía en completar aquí las fracciones y colorear en el resto de las fracciones, obviamente encontrando la sucesión correcta, ¿verdad? Muy bien, retomando los pasos que mencionamos en la primera diapositiva. Número 1, observar la fracción. Observo, veo que tiene 1 coloreado de 6, que el 1 va en el numerador, el 6 va en el denominador. Después le sigue un 4 sextos. ¿Qué tienen en común un sexto y 4 sextos? Pues bien, tienen en común que la sucesión va en orden ascendente, ¿verdad? Si tú te fijas aquí, solamente había coloreado 1. Aquí ya hay más coloreados. Otra cosa que tienen en común es que son el mismo denominador. Eso va a ser más fácil que resuelva el problema. Número 2, identificar el patrón. ¿Cómo voy a identificar el patrón? Pues restando. Afortunadamente en este problema, como observamos aquí, están pegados, ¿verdad? Voy a restar el número mayor, que es 4 sextos, menos el número menor, que es 1 sexto. Acuérdate que cuando las restas o sumas de fracciones tienen denominadores iguales, en este caso son un 6, pues nada más se resta el numerador. En este caso tendríamos 4 menos 1 me da 3. Ahí aparece el ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí 4 sextos menos 1 sexto me da 3 y el denominador se pasa igual. ¿Eso qué significa? Pues significa que el patrón es 3 sextos. Ahora bien, ¿cómo voy a saber? Voy a regresar un poquito para que podamos observar aquí. ¿Cómo voy a saber si la serie va subiendo o va bajando? Pues eso es muy sencillo. Yo estoy y puedo asegurar nada más con ver las figuras que la serie va subiendo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en cada fracción, ya no me pone nada más una sola figura como ocurrió en un sexto, ¿verdad?
Me ponen ahora 2. Probablemente voy a colorear más figuras, por lo tanto, el orden de la serie es un orden ascendente. Hay que irle sumando. ¿Y cuánto le voy a ir sumando? Pues esta cantidad, que son 3/6. Ahí aparece el ejercicio resuelto, ¿verdad? La respuesta correcta era 1/6. Si a 1/6 yo le sumo 3/6, me va a dar 4/6. 4/6 más 3/6 me va a dar 7/6. Y así sucesivamente. Aquí aparecen ya las figuras y es un ejercicio que ya realizamos. Siguiente ejemplo. Tenemos la figura, la actividad, es la misma instrucción. Recordemos que esto no aparece en su hoja, ¿verdad? Eso yo lo contesté ahorita para mayor facilidad. Pues primero tengo que contar, tengo que observar la serie. ¿Cómo es la serie? ¿Irá en orden ascendente o descendente? Yo creo que ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que va en este caso el orden en el que sigue. Todas las fracciones tienen dos círculos. Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí, evidentemente, tenemos que contar para poder, en cuántas partes está dividido el entero, para poder escribir la fracción. Como ya observaste tú la figura, pregunto a ti, ¿cuál es el patrón? ¿Cómo voy a saber cuál es el patrón? Pues en este caso, tenemos nuevamente dos figuras que se encuentran juntas, pues es solamente cuestión de hacer la resta, ¿verdad? Para averiguar cuál es el patrón. 16/8 menos 13/8 me da como respuesta 13/8. 3/8 es el patrón. Ahora bien, como ya vimos, voy a regresarle aquí tantito. 16/8, después le sigue 13/8. Como vemos aquí, la sucesión ya no va creciendo, ¿verdad? Al contrario, va decreciendo, va hacia atrás. Y como va hacia atrás, eso significa que le voy a restar. Ok, el patrón es restar 3/8 a cada término. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar los términos que faltan. ¿Qué fracción hay de diferencia entre cada figura? Es decir, de 16/8 a 3/8, ¿cuántas fracciones hay de diferencia? Pues 3/8. Si yo quisiera sacar el que sigue, pues tendría que restar 13/8 menos 3/8 y aquí escribo la respuesta, ¿verdad? Que serían 13 menos 3, pues son 10/8. Y ir coloreando cada figura. De esa manera averiguo cuál es el patrón. Vamos al ejemplo número 3. Dice, encuentra los siguientes términos que faltan en la siguiente sucesión. Paso número 1. Observo las fracciones. 2/4, 4/4, 8/4. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que todos los denominadores son iguales. ¿Qué más tienen en común? Acá en el numerador, ¿qué observas? ¿Alguna idea? Estoy seguro que ya identificaste que lo que tienen en común es que todos los números que están aquí como numeradores son múltiplos del número 2. Es decir, aparecen en la tabla del 2. Veamos. ¿Cuál es el patrón en común? ¿Alguna idea? Aquí viene el patrón en común. Seguramente ya identificaste que en la sucesión numérica los denominadores todos van a seguir iguales. Todos van a ser 4. Lo que va a cambiar seguramente va a ser solamente el numerador. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer para identificar cuál es el patrón común? Probablemente pensarás, bueno, si en problemas anteriores me comentaron que tenía que restarlo, puedo restar 4/4 menos 2/4. Sin embargo, si yo utilizo ese procedimiento, debo de asegurarme primero que si yo resto 4/4 menos 2/4, lo que me dé, la respuesta tiene que ser exactamente la misma que si yo resto 8/4 menos 4/4. En este caso, vamos a trabajarlo. Tendríamos 4/4 menos 2/4. Como son iguales denominadores, pues se queda igual. Solamente es cuestión de restar. 4 menos 2 me da 2/4. Ahora bien,
si yo resto 8 cuartos menos 4 cuartos, me va a dar como respuesta 4 cuartos. Es decir, la resta de estos dos me dio 4 cuartos y la resta de estos dos me dio un cuarto. En este caso, no son iguales. Por lo tanto, esa estrategia no puede ser válida. Yo te invito a que antes de utilizar esa estrategia, primero verifiques, ¿verdad? En este caso, comentamos que lo que tenían en común estos tres números es que son múltiplos del 2 y que van cambiando solamente el denominador. 2, 4, 8. No podemos decir, pues le sumo 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Aquí ya no es. ¿Qué opción se te ocurre? Seguramente ya identificaste que la estrategia para resolver este problema es evidentemente multiplicar el término anterior, solamente el numerador, por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y así hasta completar. Aclarando que los denominadores siempre van a ser los mismos, es decir, 4. El patrón es multiplicar por 2 el numerador, perdón. Muy bien. Ya para finalizar, tenemos aquí otro ejemplo. Pinta la fracción que sigue en la sucesión y contesta las preguntas. Vienen aquí las fracciones, ¿verdad? Igual que en el ejercicio, en el primer ejercicio. En este caso son pentágonos porque tienen cinco partes, ¿verdad? 5 lados o están divididos en 5 partes, mejor dicho. Muy bien, tenemos aquí los pentágonos. Aquí empieza la sucesión. Paso número 1, observo la sucesión. 1/5 espacio, 5/5 espacio, 9/5 espacio, 11/5. La sucesión numérica va creciendo o va decreciendo. Número 2, identifico cuál es el patrón que tienen en común. O cuáles son las cosas que tienen en común. Ya vimos que todos los términos, sus denominadores son 5, son quintos. Evidentemente puedo utilizar la estrategia primera, ¿verdad? Debo de encontrar dos términos que estén seguidos, uno al lado del otro. En este caso aquí los tenemos, 9/5 y 11/5. ¿Qué voy a hacer? Así es, restar 11/5 menos 9/5. Siempre voy a restar el término cuyo numerador sea mayor. No puedo restarle a 9, no le puedo quitar 11, ¿verdad? Tenemos ahora que 11/5 menos 9/5 me da 2/5. Eso significa que el patrón es 2/5. Por lo tanto, para completar ese ejercicio, pues simplemente tendría que sumarle 2/5 a cada término, ¿verdad? Tendríamos 1/5 más 2/5. ¿Cuánto me da? 3/5. 3/5 más 2/5, 5/5. 5/5 más 2/5, 7/5. 7/5 más 2/5, 9/5. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues 2/5. De la última fracción, 11/5, ¿cuál es la sucesión que sigue? Es decir, aquí, 11/5 más 2/5, ¿cuál es la sucesión que sigue? Ya lo tienes, lo puedes hacer de memoria, recuerda. Efectivamente son 13/5, está muy sencillo. Ok. Viene aquí. Sí, le puedo ponerle aquí la respuesta. 11/5 y aquí mencionamos que eran 2/5. Ahí está con lápiz. En este caso, la sucesión era de 13. Ay, me equivoqué. Voy a ponerlo acá porque no sé cómo borrarle. 13/5. Seguimos. Último ejercicio. Escribe los términos que faltan
según la sucesión de fracciones. Este ejercicio, si tú te fijas, es muy similar a uno que ya realizaste, ¿verdad? Tenemos el primer término de la serie o de la sucesión empieza con un entero, un tercio, después hay dos enteros, después hay un espacio, tres enteros, un tercio, espacio, espacio, cinco enteros, un tercio, y finalmente viene un espacio. ¿Cuál es la diferencia entre cada fracción? Me está preguntando cuál es el patrón. Pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer aquí? Pues lo mismo que en la anterior. A dos enteros le voy a restar, ¿verdad? Dos enteros le voy a restar. ¿Cuánto? ¿Cuánto le voy a restar? El primer término inicia con un entero, un tercio. Pregunta, ¿cuánto me falta en esta fracción para que se convierta en dos enteros? Vamos a ver. Tenemos aquí 3/3 completos. En la fracción anterior, yo tengo un entero, un tercio. Es decir, tengo esta figura y además tengo esta otra figura. ¿Cuántos tercios me faltan para tener dos enteros? Pues me faltan 2/3. Yo sé que 2/3 más un tercio me da 3/3. Y yo sé que 3/3 es lo mismo que un entero. Por lo tanto, en este caso acá, un entero más otro entero me va a dar como respuesta 2 enteros, como lo tenemos aquí. Y bien, de esa manera hemos concluido con la clase de hoy. Espero le hayas entendido. Cualquier duda, no dudes en comentarlo. Hasta luego.